En este su programa Paneo Semanal. Bueno, muy bien, Eliseo, como dijiste, estamos estrenando cabina, también no estamos estrenando programa. Sí. Estamos estrenando por primera vez en el 2024 el primer programa de Paneo Semanal. No nos había tocado en esta cabina. No nos había tocado, nueva, que fue inaugurada de manera recientemente, espectacular. Luego de varios meses de espera. No es que nos trataron mal en la otra. Bueno, y valió la pena la espera, porque es una cabina espectacular. Claro. Que vamos a tratar de hacer uso. Sí, venimos con algunas sorpresas, no sorpresas, pero con algunas novedades. Vamos a decir innovaciones, novedades, exacto. Así es. Para nuestros teleoyentes, vamos a tener algunos apoyos digitales, audiovisuales para ilustrar un poco mejor lo que estamos, las cosas, los temas internacionales sobre todo, que son lo que tratamos aquí. Vamos a tratar de que nuestros teleoyentes, especialmente los que nos ven en YouTube, sí, tengan una ubicación gráfica de lo que estamos, de los temas que estamos hablando, para que lo vean, lo plasmen y puedan visualizar lo que se está discutiendo. O sea, eso viene próximamente, así que vamos a... Bueno, esperando que les guste a ustedes. Y si no les gusta, YouTube es muy democrático. Usted pone un comentario negativo ahí, dice, no me gusta, es un disparate. La magia de la interacción. O póngalo rojo, no me gustó ese color. Cualquier cosa que usted quiera decir ahí, usted la va a decir. Pero eso viene próximamente. Así es. Después de una pausa del año, de fin de año, pues nos toca hacer un recuento de los más importantes eventos que están ocurriendo ahora mismo en el mundo, ¿verdad? Estamos viendo muchas zonas de conflicto en el mundo, se están multiplicando de manera inesperada, porque uno pensaría que esos conflictos se pudieran dirimir y se pudieran evitar, pero lo que estamos observando es que... No, que la gente cree que por Navidad se para todo. Y Navidad, por ejemplo, yo vi una persona aquí en estos días de diciembre que le pedía a la Policía Nacional que dejara de buscar a Kiko la Quema para que Cambita pudiera tener Navidad. Increíble. O sea, que se detengan Sí, dejen de buscarlo porque estamos en Navidad. Ustedes lo buscan ahora, después en enero. Después en enero. Para que nosotros podamos salir a la fiesta. Sí, porque las personas, los dominicanos, creemos que lo más importante es, que es fin de semana, una pausa, el sábado, ¿Qué gana el pueblo de Cambita con que capturen aquí con la quema en diciembre? Sí. Nada, perder su Navidad. Así es. Pues ya habíamos dicho que los conflictos parecían estar llegando a su punto más álgidos, su punto más altos, y que lo que quedaba después de ahí era la obvia desinflación, ¿verdad? Desactivación. Exactamente. Desactivación de esos conflictos. Después que tú llegas a un punto máximo, lo último que te queda es bajarle el tono. Y sobre todo cuando entran en una fase donde no hay avance. Sí. Que es como que es lo que ha pasado en Rusia y Ucrania. Eso es lo que dicen los norteamericanos, el hurtling stalemate, que es el punto estanco del conflicto, donde no se avanza. Y hay muchos precedentes en la historia. Por ejemplo, la Guerra Civil Norteamericana, antes de pronunciar el acta de abolición, que fue en medio de la guerra, y fue el punto de inflexión, ¿no? Porque provocó que 300,000 soldados, que el ejército del norte de la Unión adquiriera 300,000 conscriptos nuevos, entre 150 y 300,000 conscriptos nuevos. Y eso fue el punto de inflexión. ¿Y por qué se hizo? Bueno, porque no avanzaban. Ya no había para dónde solo ir. se mataban y no avanzaban nada. Así es. Lo que está pasando en Rusia. Bueno, en el mundo, y vamos a tratar de hacer un recuento de todos los puntos donde existen conflictos actualmente. Estamos viendo cómo, en lugar de desactivarse los conflictos, de bajarle el tono a los conflictos, lo que estamos viendo es que se están incrementando, se están escalando. Y los peligros de escalación, como se habla en algunas noticias, y algunos países que están hablando del peligro de la escalada
a donde estamos arribando como humanidad, está en peligro. Es decir, estamos en peligro de que las cosas se compliquen aún más. Bueno, que los parámetros de contención de algunos conflictos que se circunscribían al territorio se están expandiendo. Ese es un modo de expansión. Pero el otro modo de expansión es que conflictos que siguen aún confinados en una zona determinada se han recrudecido. O sea, las hostilidades han aumentado. Entonces, es doble. En algunos casos está ampliando el territorio de incidencia y en otros se está recrudeciendo dentro del mismo territorio en el que ya estaban. Y fíjate que esa acción, y todavía no estamos hablando de ninguno en particular, pero esa acción está provocando que se polaricen los conflictos. Sí. Aun cuando son conflictos locales, esos actores locales están buscando apoyos internacionales y están cayendo en los dos grandes ejes. La palabra del año, según el diccionario de la Real Academia del Español, polarización. Polarización. Estamos viendo polarización en muchos niveles, en niveles internacionales, geopolíticos, sociales, culturales, de todos los tipos. Por eso salió la palabra más importante del año. Así es. Pues vamos a ubicarnos en una zona donde habíamos hablado ya de ese peligro, en la zona del Mar Rojo. Vamos a comenzar con Yemen. Nosotros habíamos hablado de Yemen y habíamos dicho que son conflictos internos que se remontan a épocas bien antiguas, sexto o séptimo siglo. Nosotros estamos hablando de que los chiitas y los sunitas, esos dos grupos rivales dentro del mismo Islam, que comparten la misma religión, mas no las mismas ideas, las mismas directrices. Todo se remonta al profeta Mahoma. Cuando muere Mahoma, el problema es la herencia de Mahoma. Mahoma se le deja la herencia a su hijo político, Ali, a su nuero, ¿verdad? O se la deja su suegro, su yerno, perdón. Se la deja a su yerno o se la deja a su suegro. Sí. Fíjense cómo un conflicto casi familiar interno de Mahoma llega a producir las catástrofes más importantes dentro del Islam, los chiitas y los sunitas. Lo que pasa es que cuando muere Mahoma, hay una pugna entre un tío de Mahoma, Abbas, que es donde viene la primera, vamos a decir, para usar un término equivalente religioso, un cisma. Un cisma, claro. En el Islam. Muere Mahoma, que era el unificador de la fe, y entonces inmediatamente se comienzan las divisiones por la sucesión, lo que tú estás explicando. Abbas era un tío de Mahoma y por ahí funda el califato abasí. Eso a partir del año 750. Sí, cuando surge, porque el Islam surge en los primeros 2 siglos después de la época cristiana, pero cuando muere, cuando Mahoma va a la Égira y a la Meca y regresa, dice que regresa con ese familiar que es el tío, que además tiene un hijo que es Ali. Ali, exacto. Y Ali se queda con la lógica de cómo debía ser seguida la doctrina, ¿verdad? Están la sunna, que es la tradición. El canto, el cántico. El cántico de la sunna, de lo que se oye, de lo que se dice, de lo que se traspasa de boca en boca. Y la chía. Y la chía, que es las enseñanzas que se entienden directas y la doctrina de las direcciones directas de Mahoma. Entonces, obviamente, y la gente cree que están igualados y no, los sunitas son el 80% de la población musulmana y son las más grandes poblaciones
fueron los sunitas o fueron preponderantemente sunitas los que ocuparon la península ibérica durante 700 años. Sí. ¿Verdad? Del 711 Sí, pero, a 1492, que fue cuando salió la primera vez. vez. Porque ahí viene, y por eso tenemos que volver al inicio de la división. El primer grupo que gobernó hegemónico en el Islam fueron los omeyas. Sí. Los abasíes, entonces, le arrebatan el poder a los omeyas. Y los omeyas, entonces, comienzan a huir hacia el oeste. Y por eso es que llegan a la península ibérica. Quienes cruzan el estrecho de Gibraltar y se instalan en la península ibérica son los omeyas. Los omeyas, pero que eran de esa parte musulmana que creían en los califas como líderes. Exacto. Porque los chiitas eran dos califatos. Eran los califas, los califatos. El andaluz es la parte de la España. Y el otro era el califato que tenía la capital en Bagdad. En Bagdad. Ahora, los califas lo que creen en que el liderazgo debe ser a través de los califas o los emires, que son la nueva concepción, y los otros que piensan que el liderazgo deben ser los imanes. Y entonces ahí es que viene... Que son 12 imanes. Como 12 apóstoles. 12 tribus y de el Israel. noveno, y hay uno que los esperan todavía. El 12avo. El 12avo. El 12avo es el 12avo viene cuando se en el fin del mundo. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Dos versiones o dos facciones dentro del Islam. Uno que piensa que el liderazgo se recibe de manera religiosa a través de los imanes, y el otro que se puede elegir, que son los califas o los emires. Y fíjense cómo esa diferencia ha producido dos versiones de Estado, de gobiernos musulmanes. Entonces, cuando nosotros vemos Arabia Saudí, y vemos Jordania, Egipto y esos países que su poder o su gobierno es básicamente sunita, y vemos por el contrario Irán, cuyo gobierno es un imán y es chiita, que es el 20% de todo, hayan entendimiento y hayan colaboración entre los grupos que son de la misma rama. Lo que pasa es que dentro de esas grandes ramas hay diferentes corrientes ideológicas. Sí. El sufismo, el sufismo es una corriente filosófica en el Islam, radical. Sí, radicales y ortodoxos. Pero también dentro del Islam hay corrientes étnicas de tribus, de ascendencia, que tienen costumbres, culturas y visiones del Corán diferentes completamente. Son como 6 o 7 divisiones diferentes. No, son muchas más. Pero lo que pasa es que hay dos que son las más... Lo que pasa es que nosotros en Occidente, para poder entenderlo, lo clasificamos. Tú sabes que el cerebro es una caja de herramientas binaria, A, B, C, o sea, ¿entiendes? Es muy primario. Pero, por ejemplo, los saudíes son wahabíes. Sí, los wahabíes. Los wahabíes son radicales dentro del ortodoxos del Islam. Sí. Fíjate que, por ejemplo, hasta hace nada, en Arabia Saudita las mujeres no podían manejar un carro. Sí, hace poco le otorgaron el permiso de exacto. Los malls tenían entrada separada, para hombres, para mujeres. Sí, no se podían reunir, no podían juntarse en ningún sitio. Y muchísimas otras cosas que son inexplicables para alguien en Occidente, y mucho más inexplicable es que un país que tenga esas costumbres y esos manejos tenga unas relaciones tan armónicas con Occidente, que es el garante de los derechos humanos y demás. ¿Entiendes? O sea, pero ¿qué pasa? Que, bueno, son los principales productores de petróleo del mundo, son los principales compradores de armas. Entonces, ese problema cultural y el poco
entendimiento que hay de Occidente hacia esas costumbres. Nosotros hemos hablado en este programa muchas veces del peso cultural del imperio persa. Sí. Los persas son los antecesores de los musulmanes. Así es. Bueno, mucha gente entiende que son lo mismo y no es lo mismo para nada. No, cuando los persas, el Para imperio nada. persa De no hecho, existía la religión musulmana. De hecho, parte de la islámica, perdón. parte de la razón social, filosófica, histórica y religiosa del surgimiento del Islam es precisamente como un movimiento protestante a la cultura persa. O sea, es una disidencia de la cultura persa y también de los romanos que ocupaban los territorios. Porque ya había terminado el periodo de helenización y romanización de esos territorios. ¿Entiendes? Sí. O sea, era una religión de protesta. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tú mencionaste ahora el punto de inflexión, que lo hemos dicho antes, en eso. Irán. Sí. Cuando llega la revolución islámica, todo ese tablero es como que se estaba jugando un ajedrez y alguien dio un golpe en la mesa y se cayeron todas las fichas. Sí, sí. Eso hubo que rearmarlo como se pudo. Como se pudo. O sea, ahora estamos viendo otra vez ese problema en el Mar Rojo. ¿Por qué? Fíjate que todo el mundo, no todo el mundo, Estados Unidos, mira quiénes son los que están bombardeando. Sí. Estados Unidos y Gran Bretaña. Gran Bretaña, Reino Unido. Arabia Saudita está prestando el espacio aéreo porque ya los americanos tenían bases ahí. Sí. Ahora bien, ¿por qué los saudíes no se meten? Que tenían una guerra con los yemenitas. Porque, y algo que lo dijimos aquí hace varios meses, los saudíes habían firmado unos acuerdos de paz con Yemen. De Abraham. No, con los yemenitas. Con los yemenitas. A instancia de Irán. Ah, bueno, esa fue recientemente. De China, perdón. Los acuerdos diplomáticos que intermedió China. China medió para que Irán y los saudíes normalizaran sus relaciones diplomáticas. Bueno, que cesaran las hostilidades. No, hay embajada abierta ya. Sí. Porque la embajada saudí en Teherán la asaltaron como asaltaron la de Estados Unidos en el 79, sí. 78. Sí. Así mismo la asaltaron. O sea, los saudíes salieron corriendo de Teherán. Entonces, China medió para restablecer esas relaciones. ¿Qué pidieron los saudíes a cambio? Bueno, ustedes me tienen un problema a Irán, ustedes me tienen un problema en Yemen. En Yemen, cesen las hostilidades. Vamos a si ustedes no me, ¿qué dicen los iraníes? Perfecto, si tú no me atacas, eso no va a ser un problema para ti. Sí. Porque acuérdate que en Yemen, y nosotros hemos hablado de eso, en Yemen, que siempre ha habido una disidencia en el gobierno establecido en Yemen. A raíz de 2012, 2013, 2014, que es donde toma fuerza esa rebelión de los hutíes y toman la capital de Yemen y ocupan Sanaa. La capital de Yemen, Sanaa. Y en el 2015 fue donde toman y pierde la capital, pierde el gobierno establecido. Por eso es que todavía se les sigue llamando los rebeldes. Pero no son tan rebeldes si tienen 8 años gobernando una zona de Yemen completamente gobernada por los hutíes. Una zona de varios miles de kilómetros. Varios miles de kilómetros. Con una costa al Mar Rojo. Con una costa al Mar Rojo. El estrecho Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb tiene, para que ustedes entiendan, la entrada al Mar Rojo tiene alrededor de 20 o 25 kilómetros de ancho. Y por ahí tiene que pasar toda la flota marítima de Asia a Europa. Toda. Sí. Es decir, de Asia a Occidente. Tiene que pasar por una franja de 20 a 25, 30 kilómetros. Sí. Afortunadamente, ese espacio, específicamente ese, está dominado por el gobierno establecido, ¿verdad? No por los yemenitas. Pero ya a una franja hacia arriba está dominada por los hutíes.
Y esa franja se extiende a 50 kilómetros, más o menos. Quiere decir que los hutíes gobiernan toda una franja del Mar Rojo donde las incursiones a las flotas marítimas es sumamente fácil. ¿Por qué? Porque tú tienes en tu propio territorio y todo el mundo tiene que pasarte por el frente para llegar y seguir por el Mar Rojo. Y no solo eso, porque para llegar a donde están los hutíes hay que pasar por un pasillo que es el Golfo de Adén, Sí. donde está Somalia, Sí. el Cuerno de África. El Cuerno de África. ¿Recuerdan la película Black Hawk Down? Sí. Fue ahí. O sea, esos son aguas que tienen una importancia estratégica enorme, como tú has dicho, pero que es un pasillo de países enemigos Sí. de Occidente. O sea, estamos hablando... Rock Country, ¿cómo le dicen los americanos? Rock States, Rock los estados States, rebeldes. Los estados rebeldes. Estados rebeldes. Que no tienen leyes. Entonces tú tienes, en ese pasillo tú tienes Somalia, que es el primero con el que tú te encuentras. Después tienes una gotica en el mapa que se llama Djibouti, donde los chinos tienen una base Completamente. para proteger, el puerto es de Djibouti y está manejado por los chinos. para proteger a sus barcos. Sí. Pero tú tienes al norte Eritrea, tienes un poco más al norte a Sudán. Sudán es enemigo de Estados Unidos y de Occidente. Sí. Y tienes la parte sur de Egipto, donde están los cristianos coptos, que son también una facción que tiene un manejo político precario. Así que la zona, lo que tú estás diciendo, es que la zona del Mar Rojo es una zona muy difícil. Muy difícil. Entonces, al este del Mar Rojo están los saudíes. Y esa es la importancia que tienen los saudíes. Por eso es que todo el mundo quiere estar bien con ellos. Sí. Pero en esa área en la parte este del Mar Rojo están las ciudades más importantes de peregrinación de los musulmanes. Sí. La Meca y la Medina. Meca y Medina. Están en ese pasillo. O sea, eso es un área que después de Tierra Santa, me parece a mí, que es una de las áreas más delicadas de manejo. Pero todavía activamente, año tras año, se llena de peregrinos. Pero al otro lado de la península arábica está el estrecho de Hormuz, que también es un área. Sí. Cuando volvamos de la pausa, que tenemos que irnos, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Qatar. Sí. O sea, ¿cuál es el rol? ¿Cómo se convierte Qatar en mediador? Exactamente. ¿Y por qué a Qatar hay que manejarlo con pinza? Sí. Pero eso lo veremos cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.